la pregunta, ¿no? Porque aquí había unas cuantas personas en YouTube que se han ido, los pobres. Pero bueno, esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene el directo y es lo que tiene la vulnerabilidad. O sea, que la vida es así. O sea, la vida no es perfecta siempre, ¿no? La vida tiene estas cosas que te hacen, pues, cómo lo vives, ¿no? Al final es eso, ¿no? Cómo vives lo que te sucede, ¿no? Y vamos a decir cómo se vive, ¿no? La vulnerabilidad en la empresa, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te quería lanzar al principio es, ¿qué cambiaría, ¿no? Si los diferentes estamentos de una empresa o en diferentes ámbitos laborales, no tiene que ser una empresa porque es emprendimiento, asumieran que se necesitan? Bien, bueno, yo creo que lo primero de todo es un poco definir qué es la vulnerabilidad, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo entiendo yo la vulnerabilidad? ujú, La vulnerabilidad es expresar esa parte que es más, que nos da más miedo porque pensamos que por ahí nos pueden herir, nos pueden atacar, porque igual no es lo que todo el mundo siente o lo que todo el mundo expresa o lo políticamente correcto, ¿no? ujú. ¿Estamos de acuerdo en la misma definición de vulnerabilidad? Bueno, sí, yo la vulnerabilidad, yo más bien que en relación al otro, ¿vale? La vulnerabilidad creo, o sea, se pueden complementar y es que al final es algo que digo mucho, o sea, a veces nos perdemos en las palabras para expresar lo mismo, ¿no? Pero yo la vulnerabilidad realmente la entiendo como ese espacio, ¿vale? En el que tú ves tus luces y tus sombras, ¿no? Ves tus límites y que la mayoría de nosotras no queremos asumir, ¿no? Entonces, en un ámbito laboral, cuando tú estás en un espacio en el que a lo mejor no sabes gestionar personas, a lo mejor te han puesto un trabajo o un proyecto en el que te das cuenta que o no vas a llegar en tiempo o tienes ciertas capacidades que realmente piensas que no van a cubrir las expectativas de ese proyecto, etcétera, y en vez de coger y levantar la mano y decir, mira, es que llego hasta aquí y este es mi límite, que eso es de ser valientes y de ser vulnerables, y no lo hacemos, ¿no? O sea, es como asumir también nuestros propios límites, porque realmente cuando asumimos nuestros propios límites es cuando ahí podemos decir, ahora puedo aprender. Mientras yo no reconozco, imagínate, eh, una cierta capacidad o que llego hasta donde llego, no voy a ponerme a aprender para mejorarla, porque no la estoy reconociendo, ¿no? Entonces, es como, es esa parte de mí que de alguna manera no quiero mostrar, ¿no? Y que el otro día cuando hablábamos decíamos en los mandos, ¿no? Es donde más se ve, en los mandos intermedios, en los que a veces tienen capacidades técnicas, pero no tienen capacidades de liderazgo y no lo quieren asumir y se hace una mala gestión de las personas, ¿no? Que al final las personas somos las que construimos todo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo lo hago mucho en las empresas. Doy mucha formación a trabajadores, sobre todo, ¿no? Alguna vez algún mando también hay en formación Ujú, y veo un poco cómo ellos me hablan de lo que pasa dentro de las empresas. Y bueno, una de las cosas que veo bastante a menudo es que desde las líneas jerárquicas superiores, mandos intermedios, gerencia, pues cuesta mucho reconocer las propuestas que hacen los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, como no se les ha ocurrido a ellos, pues ya no es tan válido. O porque les cuesta reconocer que han tenido igual una limitación y que, bueno, pues ha sido un error o un fallo o un no llegar, pero cuesta mucho el mostrarse vulnerable dentro de las empresas. claro, y Es eso, la percepción. ¿y eso cómo repercute en el ámbito laboral, en el compromiso y en la motivación? Pues repercute muchísimo porque la gente pierde la motivación, porque cuando alguien tiene una idea y no es escuchado y no es reconocido, pues la próxima dice, ¿para qué voy a proponer nada si esto no se le da valor, ¿no? Ujú. Entonces, como no se le da valor a la gente, yo lo que veo es que muchas veces hay falta de motivación. La gente está a hacer lo que tiene que hacer para comprar a fin de mes y fuera.
involucro dentro de la empresa y se desperdicia mucho talento, porque hay muchísimo talento increíble desperdiciado por no darle voz, por no escuchar, por no reconocer, ¿no? Que el que está arriba no puede saberlo todo y pues puede apoyarse en la gente, pero eso cuesta bastante verlo. Claro, el hecho de formar equipo, ¿no? De formar equipo y decir: "Yo soy un eslabón del equipo", ¿no? Y eso se ve mucho, ¿no? Es como dentro del liderazgo, es como yo tengo que saberlo todo. No, no, el liderazgo es me rodeo de las personas, que me complementan. O sea, yo, y además el líder, que lo hemos hablado, ¿no? El líder es sacar, la capacidad de sacar lo mejor de las otras personas, ¿no? Es decir, cuáles son los talentos de cada uno de ellos, de cada una de esas personas y formar un equipo en el que juntos brillemos, ¿no? Entonces, podríamos decir que el hecho de que la vulnerabilidad no entre en la empresa, lo que puede generar es falta de motivación y falta de compromiso. Y claro, eso, la falta de motivación y compromiso, porque claro, hay una creencia, ¿no? Y una cultura organizacional que de alguna manera compartimos, y es el hecho de que una empresa lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Ser productiva, ¿vale? Es decir, una empresa tiene que ganar dinero y ser productiva, ¿no? Pero a veces ese foco hace que se pierda todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué tú crees de tu experiencia? Si realmente entrara la vulnerabilidad y se permitiera y la gente recuperara ese compromiso y esa motivación, ¿tú crees que las empresas mejorarían sus resultados? Yo lo creo 100%. Lo que pasa que es difícil verlo. Creo que hay una gran parte de ambición, porque cuando las empresas ven que están ganando de una determinada forma, no quieren cambiarlo por nada porque dicen, uy, un cambio me puede ir a peor, ¿no? Ujú. Y claro, el miedo al cambio está siempre ahí y el miedo a lo desconocido. Uy, si empiezo a dar voz y voto o voz a mis trabajadores, a ver si esto se me va a ir de las manos, ¿no? Entonces, seguimos el patrón tradicional, ¿no? Sí, tradicional, cultural, de las empresas, aquí hay uno el que manda y los otros los que trabajan. Y he oído muchas veces, cosa que cada vez menos, pero eso de tú has venido aquí a trabajar y no a pensar. Y Ya. dices, ¿cómo puedes decir eso a un trabajador cuando el mejor bien que tienes activo en la empresa es el trabajador, que te puede aportar nuevas ideas, creaciones y cómo le puedes decir que se calle? O sea, es que a mí eso me parece tan Ya. eh, Sí, porque en además, contra sí. de del desarrollo, de la evolución. Ya, sí, además que es que esa persona está viendo cosas que tú estás ocupado en tomar una serie de decisiones, una responsabilidad, por eso tienes el puesto que tienes, pero las personas que están en otra parte de la empresa están viendo cosas que tú no puedes ver, ¿no? Y pueden ser tu... A mí me vienen dos cosas en relación a la que has dicho. Una, Kodak. Kodak era una empresa gigantesca y que cuando llegó la cámara digital, buah, ¿no? No vio la oportunidad. Y yo creo que es eso, ¿no? El reconocer las oportunidades, asumir la vulnerabilidad, decir, nosotros estamos, es lo físico, hay un cambio y decir, joe, es que puede que no seamos tan importantes, puede que esto cambie. Entonces, si no asumes esa vulnerabilidad, cuanto más rígido, ¿no? Esto es como un árbol que se muestra muy rígido y de repente viene un viento muy fuerte y lo tumba y Kodak cerró, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De no estar. Pero hay otro ejemplo que lo comentamos, creo que lo comentamos, y es de 3M, ¿no? 3M en esa investigación estaba buscando, es de pegamentos fundamentalmente, entonces estaba buscando un super pegamento y falló, y entonces falló. Y entonces eran hojas de papel que se lo dieron a una secretaria que estaba por ahí y que, pues, porque no funcionaba el superpegamento. Y entonces esa secretaria, esa persona, cogió y le dio una utilidad. Y entonces cuando vieron, y de repente es que era el POSIT, ¿vale? Era el POSIT. Entonces, es como todas las personas, ¿vale? Son genuinas, son auténticas y son válidas. Entonces, claro, fíjate el POSIT, lo que ha supuesto ahora, ¿no?
Eso es, que hasta la persona que está en el eslabón más abajo puede tener una creatividad increíble y tener un pensamiento diferente, ¿no? Que es lo que se llama un poco pensar fuera de la caja, ¿no? Ujú. Entonces, igual todos están enfocados en pensar de una determinada forma, pero hay una persona que tiene un puesto bajísimo, pero sin embargo tiene un pensamiento diferente y puede tener ideas geniales y hacer desarrollar a la empresa en otra línea. Entonces, el no asumir, para eso hay que ser muy humildes, ¿no? Y Ya, hay que asumir que tú, aunque tengas un buen puesto, no lo sabes todo. ya. Y yo veo mucha arrogancia también en las Mm, empresas, mm. sobre todo cuanto más subimos de nivel, más arrogancia hay y menos se escucha. Entonces, Claro, al final es mm, eso, ¿no? O sea, yo, a mí qué me vas a decir tú, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en publicidad, cuando hacíamos un trabajo, lo que hacíamos era pasar el trabajo para que lo revisara alguien que no lo había visto, alguien que no lo había tocado, alguien que no tenía nada que ver con el diseño, generalmente ni siquiera comerciales, sino que era la secretaria y le decíamos, míralo y dinos todo lo que observas, todo lo que ves, más allá de correcciones ortográficas o tal, tú dinos, ¿no? Porque es una persona ajena que te puede dar una perspectiva que puede sumar. Luego tú decides si la coges o no la coges, ¿no? Pero alguien que no esté contaminado de alguna manera, porque ahí es donde está el espacio creativo. Crear es algo nuevo. Entonces, ¿qué crees tú que hay esas resistencias al cambio y a lo nuevo? ¿Qué observas tú de, porque claro, si yo cojo una idea, vale, primero asumo, me bajo, digo, me voy al pedestal de la humildad y digo, vale, esta idea no es mía, pero es buena para la empresa, ¿no? Y la cojo. Pero claro, eso, pues como le pudo pasar a Kodak, que no hizo, ¿no? Y de repente decir, esto supone cambios. ¿Cuál crees tú que son las resistencias a, a empezar a hacer cambios? yo creo que pueden ser varias resistencias. Una es el miedo a lo desconocido y a ver y si no nos sale bien. Otra puede ser que todo cambio lleva un tiempo, no son Mm, inmediatos. Entonces, hoy en día vivimos en la inmediatez. mm, Es decir, todo tiene que ser para allá, todo tiene que salirnos a la primera y si no, pues abandonamos, ¿no? Entonces, esa cultura que teníamos antes del trabajo, del esfuerzo, de esperar, se está perdiendo. Entonces, todo cambio lleva un tiempo y lleva un aprendizaje y lleva, bueno, me he equivocado por este camino, pero puedo ir por este otro y entonces necesitamos tiempo. Y yo creo que hoy en día las empresas están como ganar, 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 ganar y ya está. Y mirar a corto plazo, ¿no? El corto plazo también es como lo que se ve. Ir más allá es como, no, no, hoy estoy ganando y estoy bien, pues ya está, aquí me quedo, ¿no? Y muchas veces, pues yo veo que son cortoplacistas, que ujú. tienen que ver a más largo plazo para poder desarrollar innovación, ¿no? Y más de, Sí, al final es si tú solamente vas con orejeras, ¿no? Y dices, va, como esto, te estás perdiendo un mundo que está cambiando, y más ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá sectores que les influya más o que les influya menos, ¿no? Pero el hecho, ¿no? De mantener esa rigidez. Porque claro, yo creo que la vulnerabilidad lo que nos abre es darnos cuenta de que las cosas son caducas y que lo que realmente permanece el cambio, ¿no? Como decía Darwin, ¿no? Realmente lo que decía Darwin es no sobrevive el que es más fuerte, sino es el que es capaz de adaptarse a los cambios. Entonces, claro, si no eres capaz de adaptarte a los cambios, si no eres capaz de decir, vale, asumo en este momento mi fragilidad, por decirlo de alguna manera, no puedes desarrollar estrategias para, para mejorar y enfrentarte a un nuevo contexto, porque si es cierto que antes el contexto cambiaba mucho más lento, entonces podías ir, ¿no? Pero ahora a lo mejor lo que se requiere realmente es, aprender a ser flexible, ¿no? Y asumir los cambios con mayor rapidez. En la empresa, ¿tú qué crees que es lo que dificulta esa rapidez?
En la empresa que dificulta la rapidez, Sí, pues hombre, yo creo ujú, creo que se mira, que prima mucho la producción. Están al día a día a producir y creo que no están a mirar un poquito más allá, es producir y producir. Es que lo digo cada día en las formaciones. O sea, los trabajadores están controlados los tiempos. Es que es una cosa que no tienen un segundo para poder descansar y poder pensar. Si no podemos pensar, no podemos innovar, ¿no? Entonces, están demasiado exprimidos, la gente está muy ujú. exprimida con los tiempos, tenemos que sacar tantas piezas en X tiempo y si no tenemos consecuencias. Entonces, Claro, bueno, pero al pues final lo que hablamos, ¿no? Esta es la rueda, ¿no? El hecho de que al final haya más presión, haya más desmotivación, haya menos compromiso, al final eso a la larga influye, ¿no? Y tú que trabajas en tema de prevención, ¿tú crees que toda esta presión, ese no asumir cómo podemos mejorar y que para eso necesitamos parar, para eso tenemos que tomar perspectiva, para eso tenemos que asumir qué cosas hacemos bien y cosas hacemos mal? Afecta, por ejemplo, tú que estás en tema de prevención, el tema, por ejemplo, al tema de bajas, de ausencias laborales, ¿tú crees que está relacionado? muchísimo. Y es que cada vez se ven más cantidad de bajas por temas de ansiedad, de estrés, de depresión. O sea, antes había bajas por accidentes laborales, ¿no? La gente se dejaba las manos, los dedos, los brazos, la vida en el trabajo. Hoy en día no, porque todo eso con la seguridad que se ha trabajado desde el 95, estamos trabajando en ello, la gente ya no tiene tantos accidentes, ¿vale? De vez en cuando hay alguno y nos echamos las manos a la cabeza, pero ahora ya las bajas vienen por otro lado, Ujú, vienen por el tema mental y social, por cómo el tema de presiones, el tema de liderazgos, cómo me están tratando, cómo me siento en la empresa. Entonces yo veo que cada vez está aumentando el número de bajas por estrés, ansiedad, depresión, y eso está súper relacionado con lo que estamos hablando. Eh, no dejar espacio para participar y sentirse, cada trabajador sentirse empresa, sentir como una parte de la empresa. ujú. Y entonces falta motivación, conexión con la empresa. Unidad, Eh, sentido, ¿no? Sentido, ¿no? Que es el sentido de pertenencia, ¿no? También, que es lo que tú decías. ¿Y tú crees, en relación a esto, tú crees que el hecho em, de que no se desarrolle el talento, es decir, que, que no se ve, no sé cómo decir, no enfoquemos, ¿no? El talento de las personas, ¿no? Porque al final pues eso, con lo que has dicho, ¿no? Son trabajos que a lo mejor son productivos, pero a lo mejor el talento de esa persona no es ese en concreto, sino otro, ¿no? Y el hecho de no medir, decir, ¿no? Ese equipo que decíamos, ¿no? De cuál es el talento de cada persona, ¿tú crees que el hecho de que las personas no estén desarrollando sus talentos y para lo que son buenos, porque yo tengo el ejemplo cercano de una persona que estaba en taller y la verdad es que no estaba dando, ¿no? Sin embargo, la han cambiado a oficina y ha cambiado totalmente, ¿no? Ha cambiado totalmente su compromiso, su motivación. ¿Tú crees que el hecho de que no se mire el talento de las personas, que no se valore, también influye? Hombre, 100%. Si no estás ubicado en el sitio que te corresponde, es decir, donde a ti ese trabajo te sale fácil, entonces lo que vas a hacer es un esfuerzo súper grande para conseguir mucho menos de lo que podrías, ¿no? Entonces, ahí empieza un trabajo que yo creo que debería empezar desde los colegios, ¿no? El empezar a conocernos y el empezar a ver en qué somos buenos cada uno, qué es lo que se nos da mejor. No digo de no aprender otras cosas, aunque no se nos den bien, ¿no? Pero el empezar a conocerte y decir, pues yo aquí es que esto soy buenísima y aquí me sale de una forma súper fácil, que generalmente lo que nos sale fácil no le damos importancia porque Ya. pensamos que es como algo que
y ahí es justamente donde podemos sacar todo el provecho, donde es algo que nos sale cómodamente, donde fluimos. Entonces, Ya, es como, estaría muy ya. pues, conocerse antes de empezar a trabajar. Claro, totalmente. En eso estaba pensando, ¿no? El hecho de que decir, cuando tú vas a estudiar una carrera, o sea, que ni siquiera has hecho un análisis de quién soy yo, cuáles son mis talentos, y es, ¿qué tiene salida? ¿Cómo que qué tiene salida? ¿No? Entonces, claro, ¿qué tiene salida? ¿Qué da dinero? Entonces me dedico a eso y claro, luego llega la crisis de los 40, ¿qué hago aquí? ¿Qué es de mi vida? ¿Estoy en una máquina o estoy haciendo algo para lo que realmente no valgo y en la que le estoy metiendo un montón de esfuerzo, ¿no? Y ahí está luego a nivel emocional, físico, psicológico, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí has dado la clave, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando dicen, no, no, es que la empresa y la educación tienen que estar unidas, ¿no? Pero no, creo que el foco, y está bien que estén unidas, pero el foco no es qué necesita la empresa, ¿no? Sino con qué personas contamos. Es como la sociedad, es decir, una empresa se crea porque hay una sociedad que hay en un sistema, un determinado sistema, este sistema en el que vivimos, ¿no? Se crea una empresa para cubrir esa necesidad y en relación a eso se le dice a los individuos que sean de una determinada manera, ¿no? Para adaptarse a ese sistema. Cuando, desde mi opinión, sería no decir, a ver, ¿cuáles somos las personas, los talentos de las personas en relación a eso? ¿Qué tienen que ofrecer? Y cómo pueden transformar realmente, ¿no? Este sistema que realmente no está respondiendo a las personas, porque no está respondiendo en relación a sus talentos, a dónde está su verdadero compromiso, dónde está su verdadera motivación, ¿no? Y tendríamos personas más motivadas porque coincidirían más los intereses de la persona con los intereses de la empresa. Claro, Entonces, lo que hablamos el otro día, ¿no? Una visión individual y una visión conjunta, que cuando, o sea, es la visión individual, la visión de la empresa, e incluso una visión conjunta, que cuando no van alineadas, pero esto como cualquier relación, ¿no? O sea, decir que si tú tienes una relación vamos a poner de pareja, ¿no? Y tú quieres tener, uno quiere tener hijos y el otro no, pues qué proyecto van a crear, ¿no? No está alineado y si no está alineado, es que, ¿no? Luego, y lo mantenemos ahí, ¿no? Y lo mantenemos. Yo muchas veces reflexiono, ¿no? Viendo cómo funcionan las empresas y cómo se mantiene la persona. Yo me acuerdo, yo cuando estaba trabajando de directora de arte, teníamos una persona que venía de Bellas Artes y esta persona no era válida para ejercer un trabajo de diseño gráfico, ¿no? Y después de 3 meses de intentando conducirla de alguna manera, lo que la empresa necesitaba de ella, yo le dije, mira, es que tu talento no es como diseñadora gráfica, no es. O sea, porque no es, o sea, tú aquí no estás sacando tu potencial de lo que tú eres buena. Entonces, y se está viendo, o sea, no tenemos el mismo ritmo, no tenemos la misma visión, entonces es absurdo, ¿no? Es absurdo que te mantengas en un puesto en el que realmente entonces es como date el permiso tú también a, a salir de un espacio donde realmente no te está aportando nada porque no estás desarrollándote quién eres, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? volvemos a la vulnerabilidad, es decir, reconoce dónde eres buena, dónde no, y date el permiso para cambiar, ¿no? Mm. Y para ir a otro sitio donde tú puedas desarrollarte mejor. Hay un libro que de hecho lo comentaba en otro vídeo, que es El elemento de Ken Robinson, ¿no? Y ahí habla, ¿no? De que realmente cuando tú te alineas con quien eres, es cuando puedes llegar y cuando realmente puedes aportar, ¿no? A los demás. Mientras no te alinees con quien eres, es que no tiene sentido, ¿no? Y va un poco en la línea de eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es desarrollar el talento de las personas y luego crear empresas que vayan alineadas con esas personas, ¿no? Y porque a veces hay muchas necesidades creadas por una sociedad que no son reales, ¿no? Y luego alinear los valores de los trabajadores con los valores de la empresa.
Es decir, vamos a ver si realmente estamos persiguiendo lo mismo, tenemos los mismos objetivos y queremos lo mismo, porque hay muchas veces que está tan desalineado que es una locura, ¿no? Cada uno va a lo suyo individualmente. Claro, y tú te has encontrado, porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Que la empresa tiene una misión, visión, valores, ¿no? Y a la primera de cambio, en el momento que se desestabiliza algo, uno se da cuenta de que eso es humo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en una empresa en la que yo estaba, lo importante son las personas, ¿no? Era el eslogan de la dirección de la empresa. Lo importante son las personas, ¿no? Y bueno, pues las condiciones eran, pero siempre intentaban como... Y hubo un problema con un cliente, pero el problema era que nos pedían que empleáramos más horas de las que realmente estaban estipuladas cuando no se había concretado nada antes, ¿no? Y entonces cuando esa persona en concreto que le pedían que trabajara unas horas que no le correspondía, se fue a casa, ¿no? Y entonces al día siguiente lo querían despedir, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo voy a hablar con uno de los socios y le digo, mira, en este momento tienes esta situación, o cambias tu discurso de lo importante son las personas, ¿no? O aceptas cuál es tu verdadero discurso. Porque si tú lo que haces es despedir a esta persona porque le estás pidiendo algo que encima no es para lo que le has contratado, entonces tú te encuentras con que las empresas, al final es como la publicidad, ¿no? Que a veces es como engañosa. ¿Tú crees que hay algo de eso en las empresas? Hay muchísimo, es puro marketing, o sea, está la ecología, el mirar el medio ambiente, el mirar a las personas, pero luego cuando viene un pedido y hay prisa, se olvidan de todo. A correr, a correr, a correr y hay todo lo demás queda, hay muchísimo de eso, hay muchísimo. Por eso una cosa es escribirlo y otra cosa es sentirlo. Y realmente cuando una organización lo siente, la organización es totalmente diferente. El clima que hay dentro de la organización es totalmente diferente. Entonces, hay mucho de marketing porque como se lleva eso de esos eslogans y de cara a la sociedad y se ponen en pósters grandes y nuestros valores y tal, Ya, pero y luego eso, cuando claro, para la verdad, claro, y cuando la persona llega ahí y se da cuenta, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando ve que eso una no es gran, real, ¿qué es lo que pasa y cómo repercute en la empresa? pues hay una gran frustración por parte de la persona porque ve que realmente se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Y repercute en que pierde la motivación. Y cuando has perdido la motivación para hacer algo, pues, ¿qué es lo que haces en la empresa? Pues empieza a haber absentismo, empieza a haber presentismo, estar presente y no hacer nada, escatimas el tiempo, o sea, sales a la hora, nunca puedes ni un minuto más, entonces pierdes talento y pierdes eh, energía por ahí. Sí, fíjate, pierdes talento, ¿no? Porque pierdes el talento, porque al final es la clave, pierdes el talento de alguien, de su compromiso, su motivación, sus ganas de formar parte del sentido de algo, ¿no? Yo cuando empecé con el coaching y había hecho, y también hice el máster de PNL, me acuerdo que vino una empresa que lo que quería era contratarme para aumentar la motivación de sus trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, en esa entrevista, yo hablando bueno, pues qué es lo que esperáis, queréis que las personas estén más motivadas, queréis que la gente, ¿no? Rinda más, que dé de sí, quizás su tiempo, quizás más su talento, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante la pregunta es, ¿qué le vais a dar a cambio? Su respuesta fue nada. O sea, ellos lo que querían realmente era utilizar las técnicas, en este caso de PNL, para motivar a las personas, pero realmente lo que querían era engañarlas. Y claro, yo le decía, o sea, ¿tú te das cuenta
el efecto rebote, ¿no? Esto es como cuando haces una dieta, ¿no? En la que realmente tu mentalidad no está, simplemente haces el esfuerzo, pero no hay el cambio de hábitos real, ¿no? De por qué comes o por qué dejas de comer, etcétera, etcétera. Y entonces luego tienes el efecto rebote en el que coges más kilos de los que habías perdido. Digo, tú te das cuenta de que el efecto rebote que lo que puede provocar es que la gente se vaya, que lo que tú dices, ¿no? Que incluso haya más presentismo, más asistencia laboral, no sé qué. Digo, o sea, es que no, o sea, aquellas cosas que no se hacen desde el corazón, que no se hacen desde la honestidad, que no se hacen desde la coherencia, porque estamos en un espacio que es causa y efecto. O sea, lo que va, vuelve. Lo que va, vuelve. Efectivamente. Y todo esto todas estas técnicas se pueden usar a favor de la gente o para manipular a la gente. Y cuando se hacen para manipular, tarde o temprano, la gente, no hay nadie que es tonto, la gente se da cuenta y entonces lo que tú dices, el efecto rebote es todavía peor. Es todavía peor. Es todavía peor. Fíjate, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? Es decir, digo, ¿cómo? Creo que no es tan difícil de entender, ¿no? Que el CEO de una empresa, el director de una empresa, una junta directiva, o sea, depende de las personas que están trabajando en la línea más básica, es decir, porque esa producción hace que tenga un producto, que tenga para vender, etcétera, etcétera, ¿no? Y las personas que están en esa línea de producción necesitan el de arriba porque el de arriba gestiona labor comercial, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa como es como los de arriba y los de abajo, ¿no? Es como se ha oído mucho, ¿no? Los de la oficina y los del taller. Entonces, esa separación, ¿no? Que hay cuando realmente es que todos nos necesitamos. Estamos hablando hoy de la empresa y estamos hablando del ámbito laboral, ¿no? Pero al final que es extrapolable a cualquier ámbito de nuestra vida. Es que todos nos necesitamos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo es algo, quizás por mi forma de ver la vida, ¿no? Pero es que yo es algo que no entiendo, ¿no? O sea, es decir, tú como trabajador tienes que entender que es necesario que haya alguien que dirija, que gestione. Vale, que a veces gestiona mal, pero pero es necesario ese rol, igual que es necesario el tuyo. Y el que está arriba también necesita entender que sin las otras personas no sería posible, ¿no? Y es como ese sentimiento de unidad, ¿no? Y volvemos un poco al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, de sentirme vulnerable y decir, perdona, es que yo necesito a estas personas son importantes en mi vida, porque si de repente se me va la plantilla, por mucho que te digan, hay mucha gente, pero claro, cuando de repente tú tienes una línea de producción y se te van las 100 personas, de repente hay un parón y encontrar a la gente, tal, no sé qué, discutir, ahí hay lo que pasa que, claro, tampoco hay unidad dentro de la parte inferior, por decirlo de alguna manera. ¿Tú has observado esto? Pues sí, yo lo que veo también es que la empresa está muy enfocada hacia afuera, hacia el cliente externo. Ujú. Pero también hay que mirar, como cada uno tenemos que mirar hacia nosotros, dentro pues de lo que pasa dentro de nosotros, en nuestra casa, dentro de nuestro sistema familiar, o en nuestra empresa, dentro de nuestro sistema de la empresa. Entonces, la gente que está trabajando dentro de la empresa sería el cliente interno de la empresa. Y lo que veo es que se mima al cliente externo para que siga comprando, pero el cliente interno, que son los propios trabajadores, no se les mima. Y esto Mm, es como la gallina de los huevos de oro. Si la gallina deja de poner huevos, se acabó el negocio. Entonces, hay que cuidar la gallina, porque ya. hay que cuidar el cliente interno, que son los que nos están poniendo los huevos de oro. Entonces, ese concepto de mirar al cliente interno y de mimarle existe todavía, y además justamente hoy lo hablaba en una formación que he tenido, que me decían que todavía está esa mentalidad de presionar a los trabajadores para sacarles el máximo partido y que cuanto más se les presione, más se les va a sacar. Y decía yo, se les va a sacar hasta un punto, pero llega un Ya. momento en que ese trabajador rompe. Llega un momento en que ese trabajador se harta y coge y se marcha. Entonces, antiguamente los trabajadores estaban en las empresas desde los 14 años que empezaban a trabajar hasta que se jubilaban. Y eran empresas familiares donde el gerente estaba, les conocía individualmente, Mm, hablaba con ellos, pero ahora es algo totalmente anónimo.
algo que lo mismo puedes estar en una empresa que en otra y de hecho hay mucha variabilidad, ¿no? No Ujú, hay trabajos como antiguamente que te estabas hasta que te jubilabas. ujú, Y creo que es mucho por eso, porque no se cuida al trabajador, no se cuida. ujú. Y me parece fundamental para poder sacar el máximo partido de De las que la empresa es lo que quiere, ¿no? El máximo partido, la máxima eficacia, ¿no? Pero tienes que dar lo que tú dices. claro, La pregunta que le hiciste a la empresa, ¿qué vas a dar? Es que hay que dar para recibir. sí, y es como, se ha perdido, ¿no? Es como si realmente fuéramos robots, ¿no? O sea, es como tú lo has dicho, ¿no? O sea, como se ha perdido esa relación, ¿no? ¿Tú crees que esto podría cambiar, ya que has hablado, ¿no? De que las empresas, y yo, por ejemplo, que ahora estoy en Ermo, en la zona de Eibar, donde Eibar en los años bueno, 50, 60, 70 fue un boom a nivel industrial en el que eran empresas familiares, como tú has dicho, y que las personas conocían a los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, claro, el tipo de comunicación, o sea, bueno, es que realmente hay comunicación y tú al principio de la conversación la apuntabas, ¿no? Con el tema de la escucha, ¿no? El otro día ya estuvimos hablando, ¿no? Sobre la comunicación no violenta, sobre la comunicación asertiva, sobre la escucha, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando una persona es escuchada, ¿no? Es escuchada y es comprendida y es entendida y deja de ser un número, es vista. ¿Qué es lo que, porque, o sea, qué es lo que pasa realmente, ¿no? Y cada uno de nosotros también nos tenemos que preguntar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando a mí me ven, ¿no? ¿Cómo me siento? Eso es, cuando, por lo menos yo lo veo, cuando alguien se siente escuchado, yo misma me siento escuchada, me siento de la empresa, parte del sistema donde esté actuando, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes parte vas a dar lo mejor de ti, porque es como si fuera algo tuyo. Entonces, la comunicación que empleamos es muy importante a la hora de cambiar y generar otra energía en la empresa, ¿no? Y la comunicación no violenta es una herramienta muy buena para cambiar los estilos de comunicación que muchas veces se dan en las empresas de yo hablo y tú escuchas, yo hablo Mm, y tú haces y tú callas, ¿no? eso no es Y comunicación. es comunicación unidireccional, ¿no? Claro, la Entonces, comunicación es, de dos, ¿no? Es un diálogo, es un intercambio de escucha, ¿no? sí, Y entonces sí, la escucha es no, o sea, fundamental escuchar, escuchar. ¿no? Escuchar. Que al final, ¿ves? Me estoy dando cuenta, ¿no? Que al final como todo está relacionado, ¿no? Que realmente para que primero me tengo que escuchar a mí, cuáles son mis debilidades, tengo que escuchar el mercado, qué es lo que está escuchando el mercado, qué es lo que están escuchando mis clientes, qué es lo que yo necesito como empresa, qué es lo que necesitan mis clientes internos, ¿no? Y al final, porque yo muchas veces he oído, quizás en ese discurso, ¿no? Que la empresa crea valor y es verdad, porque crea trabajo, permite que las familias crezcan, permite que las personas construyan proyectos y es verdad, ¿no? Pero también a qué precio, ¿no? A qué precio. Una cosa que me ha venido antes, y creo que esto que a las personas que lo escuchen les puede interesar. ¿Tú crees que no sé si está bien expresado, ¿eh? Pero tú crees que se premia más, no que se premie más, ¿no? Pero aquellas personas que son más válidas, que más se esfuerzan, es a las que más se les pide y a las personas pues eso, que no esto es como que se les tiene ahí, se les obvia, pero se les exige más al que está más comprometido. ¿Tú crees que eso? Sí, sí, lo he oído muchas veces también. Incluso el propio trabajador, a veces, cuando no está comprometido, no hace las cosas porque dice, si hago, aunque lo sepa hacer, si hago esto ya se me va a adjudicar para siempre. Entonces, hago como que no sé hacerlo y se lo dejo a fulanito que ya lo ha hecho alguna vez, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, es por falta de motivación. Si las personas están motivadas, no tienen por qué hacer eso.
Ya. No lo harías. Claro, o sea, realmente, Querrías sí, ocultar. la vulnerabilidad en la empresa sería decir, es asumir y decir, algo estamos haciendo mal, ¿no? O Claro, no lo vamos a enfocar así, es decir, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿No? ¿Cómo podemos sí, hacerlo mejor? Pero hacerlo mejor en todos los ámbitos, ¿no? Porque hubo un momento hace unos años, yo creo que, pues yo hace bastante, cuando empecé con el tema del coaching, que estuve yendo durante un tiempo, y era como la empresa feliz, no sé si, porque yo ahora como me he desvinculado un poco del tema empresa, aunque veo que, que sigue de la misma manera. Bueno, y al final en mi entorno, la mayoría de las personas trabajan en el ámbito máquina herramienta y tal, bueno, lo que aquí en el País Vasco, ¿no? Y a ver, que me he ido, ¿qué estaba diciendo? lo de la empresa feliz, Ah, eso es. que Vale, entonces, ¿no? Que hubo durante un tiempo como dentro del coaching como mucho enfoque, ¿no? De decir, no, es que la empresa tiene que ser feliz, ¿no? Tiene que ser un espacio de felicidad, que al final la felicidad no es más que bienestar, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? Como recapitulando en todo lo que hemos dicho, nos hemos dado cuenta que si una persona está satisfecha, tiene un espacio en el que puede crecer, ¿no? En el que desarrolla sus talentos, en el que es escuchado, al estar bien, estar a gusto, esa persona lo que hace es más productivo, aporta más cosas, y eso mejora a la empresa, ¿no? Entonces, decir, al final es el bienestar, ¿no? O sea, es como decir, es el bienestar en todos los ámbitos. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que eso también es el reflejo de la sociedad en la que vivimos? Porque hay muchas veces, ¿no?, que trabajamos por dinero. Entonces, el dinero, o sea, yo no creo que el dinero sea, yo es mi opinión, ¿eh? El dinero es un motor, está claro, porque vivimos en este espacio y necesitamos dinero para vivir, pero ¿tú crees que el dinero realmente es el verdadero motor? no. El dinero es necesario para vivir, como lo has dicho, ¿no? Porque es, bueno, nuestra moneda de intercambio, pero yo creo que hay cosas más importantes. De hecho, conozco gente que ha dejado trabajos donde ganaba mucho por ir a trabajos donde gana menos, pero tiene otra serie de cosas. Ujú, Mejor ambiente laboral, quizás menos responsabilidades, menos presiones. Entonces, si fuera el motor, se hubiera quedado en donde ganaba más, ¿no? Y no. O sea, creo que hay un mínimo necesario que tienes que cubrir ujú, para poder vivir y luego a partir de ahí ya hay otras motivaciones. ujú, Otras motivaciones que cuentan más que el dinero. mm, ¿Cuánta gente me dice, yo dejaría de ganar tanto por tener un poco más de tiempo libre? ya, Por poder disfrutar de mis hijos que ahora son pequeños y no les puedo ver porque estoy todo el día a turnos, trabajando. Entonces, no, no creo que es necesario, sí, no nos mm, vamos a engañar, es sí. necesario, Sí, pero no es, o pero sea, no llega un momento, sí, yo creo que llega un momento en el que ya el dinero ya deja de serlo, ¿no? O sea, yo conozco personas, ¿no?, que dicen a mí, aunque me paguen más, o sea, es que incluso ya gano bien, o sea, es que no me compensa, ¿no? O sea, personas que llevan como mucho tiempo dándolo todo y claro, y se encuentran con todas estas resistencias, ¿no? Con esta cultura, ¿no?, empresarial de hacer las cosas de una determinada cosa y como siempre se han hecho así, pues seguir haciéndolas. Dice, yo es que a mí ya no me compensa, ¿no? O sea, siguen comprometidos, pero a lo mejor dice, pues es que ya no, me piden que vaya un sábado todo arreglado, etcétera, etcétera, y dice, y no voy, porque es que no, porque es que yo quiero otro espacio para mí también, ¿no? Porque al final valorar. la vida son diferentes aspectos, ¿no? Y el material es uno de ellos, pero está el psicológico, el emocional, el familiar, el de las relaciones, el de vivir para algo más, ¿no? O sea, es como, no hemos de vivir para trabajar, hemos de trabajar para vivir, ¿no? Y ese es un cambio que yo creo que se está dando mucho con el tema del nómada digital. Sí es cierto que hay trabajos que no pueden ser digitales, es obvio, ¿no? Pero cada vez se está dando más el hecho de compaginar, ¿no? Y darle una vuelta a decir, ¿a qué hemos venido aquí, no?
Es decir, y además es que creo que tenemos que la empresa también se tiene que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque nos estamos cargando el planeta con tanta producción y producción y producción, ¿no? Y tenemos que pararnos y decir, vale, ¿qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y claro que es un cambio que no se va a dar de la noche a la mañana, sino pero yo creo que si hay un compromiso, ¿no? Por parte de todos, cada uno a nivel individual y también en la empresa, de ir haciendo cambios para regular eso, yo creo que así es como se genera el cambio. El cambio no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Sino pasos y pasos y pasos. Es un proceso, sí. Y lo que has dicho, que antiguamente se hablaba, estaba muy de moda el tema de la empresa feliz, y yo creo que como concepto sigue, pero que ahora se habla más del bienestar de las personas. Y cada vez lo oigo que es un poco hacia donde tendemos en la prevención. Ujú. Se ha hecho mucho hincapié en la parte física, pero no se ha trabajado casi nada en la parte mental y en la parte social. Y es ahora en donde se está empezando a hablar de la parte mental y social. Mm. Se hacen evaluaciones de riesgos de la parte psicosocial en las empresas, pero muchas de ellas se quedan en la evaluación porque hacen el cumplimiento, ¿no? Cumplo y Y miento, ya es decir, está, lo hago para cumplir, pero ya está. Pero ya. hay otras empresas que ya van un poco más allá y tienen un poco más de conciencia Ujú, y sí que van a mirar el bienestar de sus trabajadores ujú, y realmente cuando han hecho un trabajo, esas empresas se han posicionado mucho más alto. mm. Entonces, realmente vemos que repercute y mucho el tema del bienestar de los trabajadores, del cliente interno, Mm. que Mira, decía antes. yo pongo, conozco una empresa, que es el Hotel Gran Bilbao, que está en Bilbao, en el que soy consciente porque lo he visto, lo he vivido, o sea, he compartido y he sido cliente también del hotel y veo todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Que Jorge, que es el director, ¿no? Que ha hecho un trabajo, ¿no? De generar ese equipo, de hacer ese trabajo, de la importancia del bienestar de sus empleados, o sea, del cliente interno y del cliente externo, y es que se nota, se percibe en todo. O sea, tú estás ahí. Yo me acuerdo un día que estaba en un congreso, de hecho yo era ponente de una de las charlas y hubo un momento en el que no encontraba la sala y el técnico de mantenimiento me mira y ve que estaba desubicada y me dice, ¿qué necesitas? Y muy amable le dije, no, es que quiero ir y coge a mí, es por aquí, tal, tuerces al... O sea, y todo sabe decir, o sea, ¿por qué? Porque ha hecho un trabajo y yo casualidad que conozco una clienta mía, trabajaba allí y decía, es que da gusto pertenecer a esta familia. Y esa era como lo Eso expresaba ella, ¿no? A esta familia, ¿sí? Porque es una parte, claro, es una parte muy importante en nuestras vidas, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo en ello y yo creo que tenemos el concepto erróneo de trabajar, de tal, porque no se está dando todo eso, pero cuando tú estás dando de ti lo mejor de ti, cuando eres escuchado, cuando ves que lo que haces tiene un sentido y aportas valor, entonces no es trabajo, ¿no? Entonces, claro, las empresas en sí mismas decir, a ver, si tus empleados se ausentan, si tus empleados enferman, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico, o sea, hay algo que puedes mejorar y hay algo que puedes cambiar por tu bien, por tu cliente y por tus clientes, porque si tu cliente interno falla, vas a fallar a tu cliente externo, ¿no? O sea, es como mirar en global. Y volvemos a lo mismo, al final la empresa es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? De que la parte psicológica, la parte emocional no se tiene en cuenta, ¿no? Como si esto fuera una cosa y el cuerpo fuera otra, ¿no? Y no, y de hecho es que que esto no se habla, ¿no? Se habla en los medios, ¿no? Hay congresos de neurocientíficos, de gente de diferentes estamentos en el que está demostrado que las emociones, los pensamientos influyen en la salud. Y claro, un cuerpo que necesita operar para generar o producir lo que sea, si no está emocionalmente bien, no va a estar sano y va a estar al 100%, ¿no? Entonces, creo que el quedarnos de una mentalidad atrás no nos va a permitir avanzar hacia el futuro. Entonces,
creo que, y es como apuntando, ¿no? Y como cerrando, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo llevamos en Instagram, tú sabes, no sé si te No tengo, pone ahí el tiempo. no tengo Bueno, por si acaso, porque ya llevamos, lo que pasa es que hemos tardado un poco en conectarnos. Yo creo que es como muy importante a lo primero que decíamos, ¿no? De entrar en la vulnerabilidad, que no es más que parar, ¿no? Asumir aquello que estoy haciendo bien también, lógicamente, porque hay cosas que están haciendo bien, aquellas cosas que se pueden mejorar y aquellas cosas que hay que cambiar, ¿no? Asumir también los miedos, ¿no? Los miedos a esos cambios, lo has dicho tú antes, a asumir errores, a equivocarse, pero es que así es como puedo aprender, cómo puedo mejorar, a través del error, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Aprendemos cuando hemos cometido un error y nos vemos por qué hemos tomado esa decisión y desde dónde, ¿no? Tomar acción para corregirlos, no esconderlo, como se hace muchas veces, ¿no? Como que aquí no pasa nada y aprender a una nueva manera de operar. Yo creo que nos hemos olvidado, ¿no? De jugar, porque cuando somos niños aprendemos muy fácilmente porque nos caemos, nos levantamos, decimos malas palabras y al final acabamos hablando perfectamente, ¿no? Y es como recuperar eso, ¿no? Creo que nos tomamos la vida demasiado en serio y eso de alguna manera hace que nosotros como personas y en el mundo laboral haya mucha rigidez, mucha inflexibilidad, ¿no? totalmente de acuerdo. Y un apunte que haría es que tenemos una cultura del error que es muy castigadora. Mm, Entonces tenemos mucho miedo a fracasar y a cometer errores porque nuestra cultura machaca mucho el error, lo tratamos muy mal ya desde nuestro sistema educativo, ¿no? mm, Cuando el error tendría que ser muy bienvenido porque mira, esto que no sabes, has cometido un error y ahí tienes la oportunidad de aprender. Pero tenemos una cultura muy castigadora en cuanto al sí, error y lo tomamos como un fracaso ya, y entonces pues hay mucho miedo sí. a todo eso. Ahí, ¿no? Porque no hemos hablado del sistema de creencias, que ahí sería, ¿no? Pero también nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? El sentimiento de culpa, de ser correctos, de ser buenos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es todo lo contrario. Cuando tú en tu currículum pones todo lo que has fracasado, te valoran más, precisamente por eso que tú has dicho, porque saben que los errores que has cometido no los vas a cometer, porque ya los has aprendido, ¿no? Claro. Entonces, claro, si yo me acuerdo cuando yo me, o sea, está hablando de otra cosa, ¿no? Pero cuando yo me separé y di una charla de parejas, me acuerdo una amiga mía decía, pero bueno, ¿cómo tú puedes dar una charla de parejas? Digo, precisamente porque he fracasado, sé dónde están los errores, sé lo que hace que una relación no funcione, porque lo he visto, ¿no? Lo he sentido, lo he vivido, lo he experimentado y entonces sé dónde está el error. Una relación de pareja que todo le va bien, no sabe, porque ha fluido, ha conectado y ya está. Lo que puedes hacer es modelarlo, ¿no? Modelar qué es lo que funciona, ¿no? A esa empresa, pero aún así también tú tienes que escuchar lo que le has valido a otros, quizá no te valga a ti, ¿no? Entonces tú también tienes que mirar tu contexto, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, como para finalizar, ¿qué crees tú, ¿no? A todas aquellas personas, tanto personas que tengan puestos de producción, por decirlo de alguna manera, o que tengan puestos directivos o encargados, o incluso, ¿qué podríamos decirles, ¿no? ¿Tú cómo podrías, de alguna manera, con todo lo expuesto, qué podrías decirle así como resumen? Pues que trabajaran más la humildad para mirarse hacia adentro y ver realmente lo que tú dices, reconocer tanto lo bueno que estás haciendo ya y mantenerlo y reconocer dónde están las limitaciones y decir cómo esta limitación puede apoyarme en otras personas para sacar lo mejor entre todos, ¿no? Y creo que una empresa se construye con todas las personas que hay, desde el CEO que está arriba del todo hasta el que está limpiando y el bedel o el que está cuidando o vigilando. Creo que todas y cada una de las personas son importantes en la empresa y que todas y cada una pueden aportar y a veces te sorprendería cómo aporta cierta gente
que no igual está en un puestazo, ¿no? Y que dejarse sorprender. Sí, porque a veces Digamos. una persona no está contaminada, ¿no? Es como a veces un niño de repente te da como una idea, ¿no? Y en relación a esto que has dicho, ¿no? Me ha venido la imagen, ¿no? De un aeropuerto limpio o un aeropuerto sucio, ¿no? Entonces, tú de repente, las personas de la limpieza dicen no estamos reconocidos, no se nos está tratando bien y dejan de hacer su trabajo en protesta y de repente te encuentras un aeropuerto lleno de suciedad, ¿no? Y entonces decir, es que todas las personas forman parte, o sea, todo, o sea, y eso yo creo que el ser humano se lo ha olvidado mucho, ¿no? Es como el ego, ¿no? De estar ahí, yo soy más importante, ¿no? Y la naturaleza al final nos está dando palo, ¿no? Porque nos hemos separado de ese conjunto, ¿no? Entonces, como yo me quedo con la idea, ¿no? De que al final hay que tener una visión de equipo, una visión de unidad y eso, ¿no? Que tú decías, ¿no? Vulnerabilidad y humildad para asumir, ver mis potenciales, porque tengo un montón de potencial y todas esas creencias que me dicen, buah, porque los de abajo, buah, porque los de arriba, son los que hacen que no haya esa comunicación, ¿no? Que es tan importante de decir, vale, estamos aquí juntos, queremos avanzar juntos y entonces, ¿cómo podemos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y ahí habrá conversaciones difíciles, habrá que, ¿no? Pero al final eso también nos hace crecer, ¿no? Digo, que no sé si te sale a ti. Vale, creo que... Vale, el directo ha finalizado. Bueno, no nos hemos podido despedir, aunque creo que os hemos dado bastantes speech y bastantes resúmenes y conclusiones. Entonces, perdonad por la entrada. No sé si ahora lo voy a poder editar y lo cortaré. Si no lo puedo editar, bueno, pues hay como unos 10 minutillos ahí de vulnerabilidad pura y dura. Entonces, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias bueno, esperamos vuestros comentarios de si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo y quizás cosas que podáis aportar para las personas que vean el vídeo y bueno, pues muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a Begoña por contarnos su experiencia, lo que ella ve y de alguna manera enriquecernos todas. Un abrazo muy fuerte.